En tiempos antiguos, en un monasterio perdido entre colinas verdes y ríos serenos, residía un sabio monje cuyo silencio era tan vasto como el universo mismo. Este monje, llamado Maestro An, era conocido por su elocuencia silenciosa y su habilidad para comunicarse a través de gestos sutiles y miradas penetrantes. En aquel monasterio, la palabra era considerada un tesoro, y hablar en exceso era visto como una debilidad. Los hermanos monjes aprendían desde temprana edad la virtud del silencio, observando, escuchando y aprendiendo en la quietud de sus corazones. Pero, como todo relato que busca enseñanza, en aquel lugar de serenidad y mesura, había un joven monje llamado Liang, cuya lengua era tan rápida como el viento en las cumbres de las montañas. Liang, con un espíritu inquieto y una mente curiosa, hablaba sin cesar, narrando historias, haciendo preguntas sin fin y llenando el aire con su constante charla. A medida que los días pasaban, Liang se encontraba a menudo solo en sus conversaciones, ya que la mayoría prefería la paz del silencio. El joven monje no entendía por qué sus palabras no eran recibidas con la misma alegría con la que él las expresaba. Un día, el maestro An, con su mirada serena, invitó a Liang a caminar por los jardines del monasterio. En un rincón apartado, rodeados por la naturaleza tranquila, el sabio monje comenzó a narrar una historia. Había una vez un río caudaloso que fluía sin descanso, sus aguas cantaban melodías de antiguos tiempos. En su orilla crecían árboles altos y flores exquisitas. Los animales encontraban paz en su ribera, y los pájaros entonaban sus cánticos a su paso. Un día, el río se encontró con una roca. Esta roca era diferente a las demás, pues siempre estaba cubierta por el agua que, con su fuerza constante, intentaba lavarla y moldearla. Pero la roca era firme, y permanecía impasible ante el flujo incesante. El río, en su afán por comunicarse, le susurraba constantemente a la roca historias de lugares lejanos, de experiencias vividas y de secretos del mundo. La roca, en su silencio, escuchaba con paciencia, dejando que las palabras fluyeran a su alrededor. Los días se convirtieron en años, y el río continuaba su diálogo interminable con la roca. Pero un día, el río se detuvo, exhausto por tanto hablar. Al mirar a la roca, descubrió que, mientras él había hablado sin descanso, la roca había aprendido mucho más de lo que él jamás había imaginado. La roca había captado la esencia de las historias, había sentido la emoción detrás de las palabras y había aprendido en su silencio a comprender la verdadera profundidad de lo compartido. El joven Liang, al escuchar esta historia, reflexionó sobre sus propias palabras. Comprendió que hablar sin medida era como el río que intentaba moldear la roca, pero que a menudo el verdadero entendimiento residía en el silencio, donde las palabras se convertían en sabiduría. El maestro An, con una sonrisa serena, le dijo a Liang, en el silencio, las palabras adquieren su verdadero significado. El arte de hablar reside en saber cuándo callar, permitiendo que las aguas de la sabiduría se asienten en lo más profundo del alma. Desde aquel día, Liang aprendió a valorar el silencio tanto como sus palabras, comprendiendo que la verdadera elocuencia no solo reside en lo que se dice, sino en el espacio que se da para escuchar y reflexionar en paz. En la quietud de la existencia, se encuentra una sabiduría perdurable que se teje en el hilo del silencio. Como el monje que cultiva su jardín interior, entiendo que el verbo desbordante, aunque lleno de vida, puede, paradójicamente, tornarse en un velo que cubre la luz de la comprensión más profunda. El hablar, en su esencia, es una danza de conexiones, un puente que une al individuo con su entorno. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, su uso excesivo puede tornarse en un enjambre ruidoso que embriaga los sentidos y entorpece la percepción de la verdad esencial. Cuando las palabras fluyen sin control, pierden su valor, su significado se diluye en el océano del discurso constante. Es como si una cascada eterna cayera sin descanso,
dejando en su estela un rocío que apenas refleja la magnificencia del agua que la engendra. En el mundo veloz y bullicioso en el que habitamos, se ha exaltado la virtud de la expresión constante, como si el verbo sin pausa fuese el reflejo inequívoco de la sabiduría o la profundidad del alma. Sin embargo, es en la pausa, en el espacio entre las palabras, donde se ocultan las joyas más preciadas del entendimiento. La quietud del espíritu permite que las palabras se eleven como el humo de un incienso sagrado, con una intención clara y una significación profunda. El hablar sin medida es como una melodía estridente que ahoga el eco de la verdad esencial, impidiendo el diálogo interno que conduce a la comprensión verdadera. El silencio, noble y sereno, no es la ausencia de sonido, sino el canto de la escucha activa. Es el recipiente que acoge las palabras con reverencia, permitiendo que su esencia se filtre y se convierta en conocimiento arraigado. En la quietud, las palabras encuentran su lugar, se ordenan con precisión y emergen con un propósito claro y trascendental. El hablar excesivo, como el río desbordante que pretende moldear la roca, a menudo es incapaz de tallar la esencia misma de la comprensión. Es el eco vacío que reverbera en las paredes de la existencia, pero que no penetra en el alma ni fertiliza el terreno del entendimiento. En última instancia, reconocer el valor del silencio es reconocer la importancia de la moderación en el verbo. Es comprender que la elocuencia no reside únicamente en la cantidad de palabras expresadas, sino en la calidad de cada una de ellas y en la capacidad de escuchar con profundidad tanto a los demás como a la voz interna que clama por ser oída. En el santuario del silencio, las palabras se convierten en guías sabias, en semillas que germinan en el jardín del conocimiento y florecen en la sabiduría auténtica. Así, en la serenidad del silencio, se revela la grandeza del hablar moderado, donde cada palabra es un tesoro preciado que se comparte con delicadeza y propósito. Como un monje sabio, entiendo que ciertas verdades y experiencias son como tesoros frágiles que requieren resguardo. Aquí te comparto 10 aspectos que, por su naturaleza delicada o íntima, no deben ser revelados indiscriminadamente. 1. Los sueños más profundos, los anhelos más íntimos y los sueños que albergamos en lo más recóndito del ser deben resguardarse. Compartirlos puede diluir su fuerza o exponerlos a juicios ajenos que podrían empañar su esencia. 2. Asuntos del corazón, los sentimientos más puros y profundos, los secretos del corazón que latentes se albergan, merecen ser preservados. La vulnerabilidad emocional es valiosa y exponerla sin medida puede traer más dolor que comprensión. 3. Confidencias ajenas, los secretos confiados por otros deben ser custodiados con celo. La confianza es frágil y revelar lo compartido en privado es una traición a esa confianza depositada. 4. Los actos de bondad, las acciones nobles y generosas realizadas no deben ser proclamadas con orgullo. El altruismo auténtico se nutre en el silencio y la modestia. 5. Debilidades personales, las debilidades y luchas personales, aquellas batallas internas que enfrentamos, son parte esencial de nuestro crecimiento. Exponerlas sin discernimiento puede exacerbar la vulnerabilidad y restar fortaleza. 6. Planes futuros detallados, los planes más íntimos y detallados, especialmente aquellos en formación, deben ser resguardados. Compartirlos antes de su madurez puede exponerlos a influencias externas o envidias que podrían distorsionar su desarrollo. 7. Experiencias espirituales profundas, los momentos de conexión espiritual y revelaciones internas son experiencias sagradas. Compartirlas indiscriminadamente podría minimizar su significado y trascendencia. 8. Deudas y finanzas personales, los asuntos financieros personales y las deudas son temas íntimos que deben ser manejados con prudencia. Revelarlos sin precaución puede llevar a situaciones incómodas o explotación. 9. Conflictos familiares sensibles, los conflictos internos y detalles delicados de la dinámica familiar deben ser tratados con cuidado.
Revelarlos puede afectar relaciones y crear discordias innecesarias. 10. Secretos profesionales o laborales. Los secretos confidenciales o información privilegiada relacionada con el trabajo o profesión deben ser protegidos. Revelarlos puede afectar la confianza laboral o generar repercusiones legales. En la reserva de la discreción reside la sabiduría de discernir cuándo guardar silencio y proteger lo que es sagrado en la esencia de cada individuo. Queridos buscadores de sabiduría y caminantes en el sendero del autoconocimiento, ha sido un honor compartir con vosotros estas 7 perlas de reflexión, una guía íntima que os invita a explorar los recovecos de vuestra propia alma. Recordad, estos consejos no son cadenas, sino más bien llaves que os permiten abrir las puertas de vuestra propia comprensión. En vuestro viaje hacia una mente rica en conocimiento y plenitud, os insto a recordar que el aprendizaje es un río inagotable. Cada paso que dais, cada experiencia que vivís, es una oportunidad para crecer y enriquecer vuestro ser. Si estas reflexiones han resonado en vuestro interior y habéis encontrado valor en ellas, os animo a seguir vuestro viaje hacia la abundancia mental suscribiéndoos al canal La Mente Millonaria. Allí, encontraréis un océano de conocimientos que os guiarán en este maravilloso camino hacia la plenitud y la realización personal. Recordad, la mente es como un jardín, cultivadla con amor, nutridla con sabiduría y permitid que florezca en todo su esplendor. Que vuestro camino esté siempre iluminado por la luz del autoconocimiento y la comprensión profunda. Hasta pronto, queridos amigos, en este viaje que compartimos hacia una mente enriquecida y una vida plena.